nuestro Padre Celestial, Jehová. Su Hijo unigénito, llamado el Señor Jesucristo, que es nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vino al mundo? Él nació como hombre. Es decir, originalmente estaba en el cielo, creando todas las cosas con el Padre Celestial. Así que, desde el cielo, vino al mundo como hombre. Se convirtió en hombre. Entonces, este Hijo, Él nació en un pesebre. Fue concebido en el vientre de María. Y así María lo concibió. Concibió a nuestro Señor Jesucristo. Pero este Señor estaba en el cielo con el Padre Celestial. Hace miles de millones de años, ya estaba con el Padre Celestial, creando todas las cosas juntos. Ahora se convirtió en hombre. Nació en un pesebre. Y fue creciendo poco a poco. Cuando aún era muy pequeño. Cuando fue llevado al templo. Fue por alguien llamado el profeta Simeón. Un anciano profeta Simeón, abrazado, quien tomó al niño en sus brazos. Y habló sobre este niño, que es la salvación de la humanidad, para que las naciones también sean salvas por él. Habló de esto, lo que hizo que María se asombrara y dijera, ¿cómo es posible que se digan tales palabras? Entonces, este hijo, cuando creció y cumplió 12 años, dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Era extremadamente maduro, tan maduro, que era diferente a los de su edad. Mientras sus compañeros aún jugaban, este hijo era sumamente maduro, y solo se preocupaba por las cosas de Dios. Así, a partir de los 30 años, comenzó a manifestar al mundo, que era el Hijo de Dios. El Redentor de la humanidad, con diversos milagros, y con sus enseñanzas, testificó, que verdaderamente era el Hijo del Padre Celestial. El Redentor enviado por el Padre Celestial. Él, especialmente, fue muerto y resucitó de entre los muertos. Resucitó de entre los muertos, para manifestar su identidad, demostrando que en verdad es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Mesías que había de venir. Así, el Evangelio del Reino, desde aquel momento, comenzó a ser proclamado, diciendo que la humanidad, por su nombre, obtendría la salvación, es decir, por el nombre del Señor Jesucristo sería salva, y los salvados formarían una nación, llamada el Israel del Nuevo Pacto. Esta es la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. En cuanto al nacimiento del Señor, Él vino al mundo como hombre desde el cielo. Entonces, el ángel Miguel, el ángel Gabriel, acerca de que el Redentor iba a nacer. Que el Redentor, en el vientre de María, sería concebido. Se lo hicieron saber a María. Después, María, la Virgen María, comprendió que el bebé en su vientre era el Hijo de Dios. Esta es la historia del Señor Jesucristo. Entonces, en esta era, hay un Hijo. Este Hijo es Hijo del Padre Celestial Jehová. Y también Hijo del Señor Jesucristo. Entonces, sí, desde la perspectiva del Padre Celestial Jehová, el Padre Celestial Jehová es como un abuelo. El Señor Jesucristo es como un padre. Entonces este hijo, el hermano Heber, ¿acaso estaba originalmente en el cielo? Lo que el hermano Heber entiende actualmente es que no estaba en el cielo. Entonces, ¿podría ser que estaba originalmente en la tierra? Esta frase, ¿cómo debe entenderse? El Señor estaba originalmente en el cielo, pero el hermano Heber, ¿cómo fue concebido? La Biblia enseña así, que Dios, en el vientre materno, creó a Heber para ser su hijo. Y en cuanto al Señor Jesucristo, Él originalmente creó todas las cosas, creó a la humanidad, mientras que el hermano Heber fue creado por el Padre y el Señor, en el vientre de la madre del hermano Heber, haciendo al hermano Heber Hijo de Dios y del Señor. Es el Hijo propio de Dios y del Señor, solo que el origen de este Hijo no se originó en el cielo, sino en el vientre materno. Se originó porque en aquel tiempo, cuando la madre del hermano Heber estaba embarazada de él, debió haber sido a los 20 años. A los 20 años, en el vientre de su madre, fue creado por el Padre Celestial Jehová, quien dijo, el Padre y el Señor dijeron, hagamos a este hijo, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, creemos a este hijo, dejemos que sea creado en el vientre, para ser nuestro hijo, para que reemplace, en el futuro, para que reemplace el oficio de Adán,
para que sea el Adán del nuevo pacto, el Israel del nuevo pacto, el Abraham del nuevo pacto, a Isaac y Jacob, para convertirse en el heredero de todo lo que el Padre y el Señor crearon. Así que este Hijo fue creado en el vientre materno, pero no fue creado en el cielo. Bat aunque fue creado en el vientre, pero Él es el propio Hijo de Dios y del Señor. Pero al momento de ser creado, no se dio a conocer a la gente que Él era el Hijo de Dios y el Hijo del Señor. Incluso este niño no conocía su propia identidad. Sin embargo, alguien lo sabría. Los familiares de este niño lo sabrían, es decir, su madre terrenal debería saberlo. Y también su abuela terrenal. Su abuelo y su abuela materna lo sabrían. Tal vez su papá Zou terrenal también lo sabría. Aparte de ellos, probablemente nadie más lo sabía. Y de estas 4 personas mencionadas, 3 de ellas ya han fallecido. El abuelo de Heber y su abuela materna han fallecido. Y el papá Zou terrenal de Heber también ha fallecido. Pero queda una persona, que es la madre del hermano Heber, que aún vive. Su madre terrenal aún vive. Entonces ella ocultó un secreto. Entonces el espíritu del Padre le dijo a Heber, que es decirle a Heber, que es el cielo, el Padre del reino celestial. Así que comparó el reino de los cielos con hacer que el hermano Heber viera a una muy hermosa, una mujer extremadamente hermosa, convertirse en la esposa de Heber, seguir de cerca al hermano Heber, muy fiel, amor fiel. Esta mujer es el reino de los cielos. Simboliza el reino de los cielos. Justo en este mismo momento, dijo una frase. El abuelo materno de Heber, que es mi abuelo materno. Una vez escuchó la voz del Padre Jehová, porque no creyó. Se quedó sordo. Fue porque no creyó, que se quedó sordo. Siempre hay una razón para la sordera. Pero el abuelo materno de Heber, por no creer, se quedó sordo. ¿Y la abuela materna? Se quedó ciega. Entonces, pero la abuela materna amaba mucho a Heber desde pequeño. El abuelo materno no lo amaba en absoluto. E incluso parecía como si no fuera su propio hijo. Tal vez al ver al hermano Heber, decía, es por este niño que me quedé sordo. Tal vez es un misterio indescriptible. Entonces, dicho esto, si el hermano Heber lo entiende correctamente, eso significa que el hermano Heber es el Hijo del Padre Celestial y del Señor. Fue creado en el vientre materno para ser el Hijo de Dios y del Señor. Para cumplir la profecía de la Biblia. El Salmo 22 dice, Tú eres quien me hizo salir del vientre de mi madre. Estando yo en el vientre de mi madre, tú me sostuviste. En el libro del profeta Isaías, en 2 o 3 lugares, en 3 o 4 lugares, profetiza diciendo, que Jehová, en el vientre materno, creó al hermano Heber como siervo del Padre Jehová, con el propósito de hacer que Jacob, las 12 tribus de Jacob, puedan volverse a Jehová, que son las del Israel del Antiguo Testamento, 12 tribus, y llevar la salvación de Dios hasta los confines de la tierra. Fue creado en el vientre materno. Pero el Señor Jesucristo no fue creado en el vientre materno, sino que en el vientre materno se preparó un cuerpo para el Señor Jesús. El Espíritu del Señor Jesucristo existía antes de todas las cosas, pero del Padre Celestial y del Señor. Este Hijo, llamado, ya que ha de gobernar a toda la humanidad, entonces debe venir de entre la humanidad, por lo que se cumplió lo que dice el Salmo 8. ¿Qué es el hombre? ¿Para que te acuerdes de él? ¿Y el Hijo del hombre? ¿Para qué lo visites? Lo hiciste, un poco menor que los ángeles por un tiempo, pero lo coronaste, de gloria y de honra, como corona. Le encargaste gobernar todas las cosas. Todo lo sometiste bajo sus pies. Es decir, la profecía de que alguien vendría del vientre materno. Con nuestro, el Padre y el Señor Jesús son diferentes. Él originalmente estaba con el Creador, tenía la misma identidad, pero tal como hace un momento, mencionó el hermano Heber, sobre un rey, que preparó un banquete de bodas para su hijo. Este reino es el que el Señor Jesucristo obtuvo, y entonces se lo dio a un hijo, es decir, el hijo que proviene de la humanidad, pero este hijo era en realidad el Hijo de Dios y del Señor, pero estuvo oculto por mucho tiempo, oculto hasta que el hermano Heber tenía más de 30 años. Cuando tenía 32 años, se le dijo de nuevo, Jehová Dios es tu Padre. Al cumplir los 33 años, el Señor Jesucristo se le apareció a Heber, y puso su espíritu dentro de Heber. Entonces descubrió su propio origen como Heber.
que su identidad era incluso más noble que la de los apóstoles. Lo que hizo que al hermano Heber le resultara increíble. Cuando el Señor se apareció en un sueño. Entonces su espíritu llenó a Heber. Y el hermano Heber vio que el hermano Heber en el reino de los cielos tenía una posición mayor que la de los apóstoles. Es decir, los apóstoles Juan y Jacobo. Es decir, los nobles apóstoles. Era aún más noble. Al punto que los 3 apóstoles obedecían a Heber. El hermano Heber no lo podía creer. No podía entenderlo. Luego pasó un año más. En el año 2020, en un sueño. El Señor abrió los ojos del hermano Heber. Abrió sus ojos de nuevo. Abrió el ojo izquierdo y el derecho. Entonces Heber dijo: Señor, has abierto los ojos de tu hijo. Te ruego, Señor, que también abras los oídos de tu hijo. En ese momento, el Señor quiso decir que los oídos ya estaban abiertos, solo que los ojos no lo estaban. Entonces, el hermano Heber dijo muchos años después, al abrir los ojos, dijo: tus ojos deben entender que el Padre Celestial y el Señor te llaman a ir al reino de los cielos. Es para darte, cuán grande, qué gran gloria, un ministerio de honor y gloria. Pero ahora parece decir: abre los ojos. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Señor, puesto entre los seres humanos, acogido en un hijo entre la humanidad, y así hasta que puedas asumir la responsabilidad, capaz de resistir toda clase de interferencias externas, y también sepas cómo protegerte a ti mismo. Es cuando tu identidad será revelada. De modo que hace unos días, tal vez hace 1 o 2 semanas, la hermana Zawan también vio en un sueño que decía que el hermano Heber era el jefe. Entonces, una empresa extranjera tenía un gran jefe que quería cooperar con estas 2 empresas, pero la cooperación no tenía éxito de ninguna manera. Todos se esforzaban mucho esfuerzo. En ese momento, una abuela, que también era como una madre, conocía un misterio. El misterio detrás de esto era que el hermano Heber es el hijo biológico de la gran empresa extranjera, es decir, el hijo biológico de su empresa. El hijo biológico del gran jefe de su compañía. Entonces es del Padre Celestial y del Señor. Este misterio del hijo biológico será revelado en el futuro. El hermano Heber también ha estado pensando y diciendo: porque el Padre Celestial dijo: ¿Jehová Dios es tu Padre? ¿Acaso fue en el año 2018, el 28 de diciembre, cuando Dios eligió a Heber para ser su padre? No. Fue en el vientre materno que creó a Heber para ser su propio hijo. Solo que ha estado oculto, sin decírselo al mundo, ni al hermano Heber. Pero la madre terrenal del hermano Heber sabría esto, y su padre terrenal también lo sabría. Pero ellos no sabían que era el Hijo de Dios. Tal vez al principio, en 1986 o 85, cuando estaba embarazada de Heber, al principio sabrían que venía del cielo, celestial, una vida celestial, o que venía de una semilla celestial o algo así. Pero no. Era imposible para ellos entender, imposible comprender, que venía de Dios, tanto que, a los poco más de 2 años, cuando el hermano Heber milagrosamente soñó con la escalera al cielo. El sueño de la escalera al cielo es subir por la escalera al reino de los cielos, donde el Padre Celestial Jehová estaba sentado en su trono de gloria. Heber estaba junto a más de 20 niños, alabando al Padre Celestial Jehová. El hermano Heber se convirtió en quien, cara a cara en el sueño, vio a Dios. En ese momento no sabía que era Dios, pero él llevaba una corona de gloria. Aquel abuelo tan amable, llevando una corona de gloria, dijo en el sueño, mostrando un inmenso amor por el hermano Heber. Entonces, sobre estas cosas, parece que se convertirán en el evangelio de esta era, diciendo: resulta que el Redentor está entre la humanidad, para que se cumpla la palabra que la hermana Zawan recibió hace un momento, que el Espíritu Santo le dijo, diciendo: aquel que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Deben creer. No sean incrédulos. Significa que el hermano Heber realmente bautizará en el futuro con el Espíritu Santo y con fuego. Bautizar con el Espíritu Santo es dar vida eterna a las personas, y bautizar con fuego significa arrojar a los incrédulos al lago de fuego y azufre. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.